puntualmente en Avan Lab, tenemos un interés de que el mundo de la salud se transforme y realmente genere valor para el mundo y para las personas. Primero hay una problemática, digamos, que cada país lo aborda distinto, ¿no? Eso lo hace más complejo para los startups. Los dispositivos médicos, en general biotech, son proyectos que requieren altos volúmenes de capital, de tiempo y riesgos de aprobaciones de FDA. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos a un capítulo más del podcast VCs Latam, espacio donde invitamos a fondos de Venture Capital de la región invirtiendo en startups para conocerlos mejor y preguntarles curiosidades, su tesis, recomendaciones para founders, etcétera. En este episodio tenemos un invitado especializado en el tema Health Tech, entonces la conversación va a estar muy dirigida hacia ese espacio, hacia esa industria. Entonces, sin más preámbulos, desde Argentina, bienvenido Sebastián de Avan Lab. Estimado, ¿cómo andas? ¿Qué tal, Israel? ¿Cómo estás? Muy bien por acá. Todo súper. Creo que tú más feliz que yo. Ya platicábamos un poquillo ahí del tema del Mundial de Argentina, entonces, pues igual, felicidades de ese lado. Ya, muchas gracias, estamos muy felices por acá. Buenísimo. Pues empezando como siempre, mi buen, directo al grano, que es, bueno, primero, ¿cuál es tu rol dentro de Avan Lab? ¿Qué es lo que hacen en Avan Lab? Y te aviento la tercera, y tal vez de hecho es la primera, ¿cómo llegaste a este mundo del Venture Capital? Empecemos por este último mejor primero. Dale. Bueno, a ver, yo empecé mi carrera, digamos, bastante joven como emprendedor, después de haber hecho algunas experiencias en el mundo corporativo de la tecnología. eh, y trabajé durante 20 años relacionado a lo que hoy se conoce como transformación digital, que bueno, en ese momento fueron las .coms en un inicio y después fueron tomando distintos nombres que se usan marketineramente, pero en definitiva es la transformación de los negocios a través de la tecnología. Y dejé mi última posición corporativa como Managing Director de GlobalLogic hace 4 años atrás y volví en parte al mundo emprendedor, ayudando a startups en sus momentos early stage y también a algunas corporaciones en distintos ámbitos en sus proyectos de expansión internacional eh, y de estrategia desde posiciones de directorio. Em, en, y en el campo de startups, obviamente, bueno, me apasiona toda la transformación que se da en las distintas industrias de cómo mejorarle la vida a la gente, cómo hacer crecer distintos modelos de negocio, pero en salud me pasó algo particular, que, donde el impacto de la tecnología en la vida de la gente es sumamente visible y es muy fuerte. Y, bueno, conociendo esa industria, yo y los que fundamos Avan Lab, terminamos entendiendo que los startups no solamente necesitan apoyo financiero, sino que también necesitan un acompañamiento para poder ser competitivos a nivel internacional. Eh, Sí. en Latinoamérica hay muy buen talento, hay muy buenos proyectos, hay muchísima innovación, pero también es un mercado complejo el que hay que saber navegar y bueno, entonces requiere una ayuda muy especial. Entonces, bueno, por eso decidimos fundar Avan Lab para poder ayudar a acelerar estos procesos a startups de la región. ¿Ok? ¿Qué es lo que hacen en Avan Lab, como la descripción y tu puesto en el mismo? Bueno, yo soy partner en Avan Lab y lo que hacemos es ayudamos a startups que están en un estadio early stage en, en la industria de salud digital. Eh, no invertimos en medical devices ni en biotech, que hay otros fondos especializados con los cuales colaboramos, de hecho, sino que nos enfocamos en digital health. Eh, y lo que hacemos es ayudarlos a conseguir inversión. Tenemos nuestro propio fondo y también relación con otros fondos que invierten con nosotros. Y además tenemos una propuesta, digamos, de aceleración que tiene que ver con
con ayudarlos cuando ya tienen un product market fit validado y ya tiene una estrategia de crecimiento, bueno, ayudarlos en esa expansión desde distintos ángulos, desde cómo estructurarlos, desde cómo ver el modelo de negocios, el go-to-market y con un network que hacemos crecer en la región. Ok. Seré un poquito curioso con las dos excepciones que mencionas de biotech y dispositivos médicos, que justo traía ahí una pregunta de dispositivos médicos. Entonces, me gustaría preguntar por qué no incluir estas dos dentro de la tesis. Bien, no, porque tiene una tesis de inversión distinta, digamos, los dispositivos médicos, en general biotech, son proyectos que requieren altos volúmenes de capital, de tiempo y riesgos de aprobaciones de FDA, que está muy bien que lo apliquen ciertos fondos especializados. Nosotros nos concentramos sobre ciertas verticales, donde a veces hay sinergia, y te voy a contar algunos casos de nuestro portfolio que tienen sinergia, tienen orígenes de biotech, digamos, Ok. eh, pero el impacto que nosotros vemos es en la parte de health tech. Nosotros vemos como grandes problemáticas en el mundo, digamos, no solamente en la región, sino que atacamos problemas globales, que son problemas que lejos de ir decreciendo, se vuelven más exponenciales con el tiempo, ¿no? Por un lado, que la gente va viviendo más tiempo, afortunadamente, Ujú. pero los sistemas tienen costos que se hacen insostenibles, eh, y los tratamientos, que hay muchos tratamientos innovadores, tienen un costo también muy alto y no están accesibles a toda la gente. Eh, con lo cual hoy entendemos que hay innovaciones tecnológicas en distintos ámbitos como inteligencia artificial, machine learning, eh, temas relacionados a la historia clínica virtual, temas de blockchain, eh, dispositivos médicos inteligentes, datos, que hacen que esas innovaciones, si hoy estuvieran aplicadas en el mundo de la salud, la vida sería totalmente distinta, digamos, ¿no? Entonces, lo que creemos es que más allá que hay mucha innovación nueva, ya si pudiéramos ayudar a aplicar la existente, ya eso cambiaría las cosas. Entonces, bueno, estas problemáticas de los sistemas de salud que no son sustentables, de enfermedades crónicas que se vuelven, perjudican la calidad de vida de las personas. Son todas problemáticas que nosotros creemos que desde el proyecto de innovación en salud digital pueden tener una solución, digamos, muy rápida y muy positiva para la gente y para el sistema. Entonces lo vemos muy complementario a la innovación en biotech y en dispositivos médicos, pero creemos que poniendo nosotros foco en esto y otros foco en los otros ámbitos, es algo que va a generar sinergias positivas. Ok. Justo acá nos han llegado algunas de biotech y como dices, sí hay aceleradoras, inclusive ya acá en la región se me vienen dos a la mente, Gridex, y me está traicionando la mente, y Ganesha Lab es la segunda que se me ocurre. En Estados Unidos, pues IndieBio, que es de las más conocidas, pero justo de dispositivos médicos se nos ha hecho complicadísimo porque es IoT, es salud, entonces ahí sí, no sé, se nos hace como una zona súper, súper, súper complicada para las startups. Pero bueno, mencionaste por ahí el tema de los sistemas de salud. Me gustaría preguntarte, y tú que conoces más, yo estoy en México, por lo menos acá, inclusive con la entrada del nuevo gobierno federal, le cambiaron hasta el nombre, pero sigue siendo lo mismo que al final del día funciona a medias. Los sistemas de salud en general en la TAM, ¿dirías que hacen amigable como esa adopción de nuevas tecnologías o justo las tecnologías, las startups que están surgiendo, probablemente no lleguen a convivir como con los sistemas de salud y más bien sean como un sustituto? No sé si me di a entender con mi pregunta medio Sí, sí, claramente. larga. No, está claro. Mira, primero hay una problemática, digamos, que cada país la aborda distinto, ¿no? Eso lo hace más complejo para los startups. El Sí, sistema de salud de México no es igual al de Argentina, ni es igual de Colombia, ni al de Brasil, ni de Estados Unidos. Tienen similitudes,
Eh, Quizás la problemática es parecida en términos de los problemas de acceso a salud a la gente, digamos, los costos, pero funcionan muy distinto. Entonces, una startup para poder generar innovación y disrupción en esos mercados tiene que entender claramente cómo y por dónde entrar a esos mercados. En algunos casos será de la mano de ciertos players, en otros casos será de la mano de otros. Por ejemplo, debes conocer, bueno, en México el balance de la fuerza en temas, digamos, eh, de medicamentos está muy volcado a las farmacias, digamos, ¿no? Tienen bastante poder las farmacias porque tienen a los Sí, clientes. En Argentina es muy distinto, el poder está más en los laboratorios y en las droguerías. Entonces, bueno, dependiendo tu solución, a dónde apunte, en cada país vas a necesitar asociarte, aliarte y darle valor a distintos players, por ejemplo, ¿no? Eh, Otra problemática, que esto en general es común en distinta medida, y es que muchas veces los que pagan por los servicios de salud no son los que los consumen. Y eso lo hace muy distinto en general a otras industrias, ¿no? Es muy complicado, digamos, porque vos puedes darle mucho valor al usuario, pero como no es el que lo paga, no va a tener una decisión de utilizarlo. Y eso sí. se les dificulta mucho a los startups. Vos podés ver que hay soluciones que decís, bueno, esto es fantástico, que la gente le re gustaría usarlo, pero si el que paga por eso no decide utilizarlo porque no le agrega valor directo, no lo van a utilizar. Entonces aquí hay que entender un poco ese mapa estratégico, entenderlo por país y diseñar estrategias particulares de go-to-market para cada país. Y eso es lo que tratamos de ayudar a hacer desde Avanlab. Sí, justo. Acá, bueno, en México es una pequeña gran mafia, inclusive la que hay en el sector salud. ¿Cómo viene, mi buen, creciendo la industria? Ya más o menos mencionabas por ahí se me está yendo el nombre, tecnologías como AI, blockchain, etcétera, pero tú que estás más metido, ¿cómo viene y qué cosas te emocionan personalmente o que esperarías que se pudiera aplicar como lo antes posible? Es una buena pregunta. Mira, nosotros en los proyectos que invertimos son proyectos que obviamente le vemos un potencial de negocios muy grande, pero además un potencial que si lo logran hacer real emociona mucho, ¿no? Entonces, te voy a contar un caso que creo que resume también algunas cosas que vimos antes. Hace tiempo, el año pasado, conocimos a unas científicas del CONICET, que es una organización acá en Argentina, digamos, pública, que incentiva la innovación, que vienen trabajando hace muchísimos años en un proyecto de fertilidad, ¿no? Ok, Una forma natural de ayudar. Básicamente se enfocaron en por qué ciertas mujeres no quedan embarazadas y encontraron la razón y diseñaron un test y un tratamiento para ayudarlas, sin que tengan que hacer tratamiento de fertilidad. Con una tasa de éxito increíble, arriba del 70%. vale, Este proyecto ya había sido invertido por Gridex y por IndieBio, que vos lo mencionaste bien, porque era algo más biotech, pero el deploy de esa solución tiene mucho que ver con HealthTech, ¿no? Digamos, de cómo llegar a esas personas, cómo anticiparse y cómo entrar en los sistemas de salud de cada país para que por ahí están muy establecidos y muy orientados a cierto modelo que les resulta rentable a ciertas organizaciones, cómo cambiarlo para que esto sea también bueno para el sistema, pero sobre todo para la gente, que no tenga que pasar por años de sufrimiento y de tratamientos costosísimos y por ahí muy complejos para la mujer. Y las conocimos, invertimos y bueno, las estamos ayudando en este proceso bueno, y hemos probado con gente cercana que funciona también en la práctica, ¿no? Y entonces eso es emocionante, ¿no? Ver que eso da resultado y que genera vida sí, y que lo hace de una forma natural, en mucho menor tiempo. Y bueno, entonces queremos ayudar a que eso llegue a todo el mundo. Eh, Ese es uno. Después otro de los casos que estamos también trabajando y acelerando tiene que ver con la genómica y la medicina personalizada, ¿no? Donde ok, Latinoamérica eh, es una región, digamos, que en general en las prioridades del desarrollo de- de medicamentos personalizados no está entre los primeros lugares. Y cuando hablas de medicina personalizada, la genómica es fundamental. Entonces también invertimos en un proyecto que se llama iGen,
que está construyendo los genotipos latinoamericanos para que las farmas puedan construir medicina personalizada a futuro para la región. Entonces, bueno, son todas cosas que están ahí, que con inversión y con aceleración estratégicas podrían estar muy rápidamente dando esos beneficios en el mercado. Ok. Por curiosidad, ¿a qué se refiere el término medicina personalizada? Más o menos puedo intuir algo, pero preferiría preguntar. Bueno, básicamente hoy en el mundo, digamos, hay muchos medicamentos que se aplica el mismo medicamento para todas las personas, digamos, en algunas funciona y en otras no. Sí, Bueno, muchas veces la razón de que funcione algunos y en otros no es que por, por los genes de cada uno requeriría ciertas adaptaciones. ok. Bueno, la tecnología para eso es muy costosa, pero a medida que va pasando el tiempo y las tecnologías están más accesibles, empieza a ser mucho más posible hacer esta personalización y que cada uno reciba medicamento que haga el mejor efecto y tampoco tenga efectos secundarios o menos efectos secundarios si se pueden evitar. Órale, nunca había escuchado eso. Justo acá en México, hace años estaba como mucho el meme de que los doctores lo único que hacían era recetar paracetamol y listo, ¿no? Entonces se me vino a la mente esa parte ahorita que lo mencionas. Y yo personalmente que tengo alergia a 3 medicamentos, pues sí, a veces ha sido complicado como encontrar sustitutos de pues tal cual, de medicamentos. Entonces, interesante esa parte. Claro. No, y cuando decías, digamos, hoy qué innovaciones podrían estar hoy, ¿no? Si vos te imaginás que tu historia clínica estuviera centralizada, que todos los médicos con los que tú interactúas por las distintas especialidades puedan acceder a la misma información y que el sistema ya sepa, digamos, a qué tienes alergia, que el sistema ya pueda recomendar en base a un estudio genético tuyo, más los estudios que te fuiste haciendo, qué es lo que mejor te va a funcionar, le puede alertar al médico, conviene hacer este estudio, conviene hacer esto. Bueno, reduciría muchísimos costos, permitiría hacer medicina mucho más preventiva Sí, que medicina curativa, ¿no? Que eso es lo que vemos como el futuro, ¿no? Mucho más foco e inversión en la prevención que después en el tratamiento. Hoy está todo orientado al tratamiento. ok. ¿Tienen ya en su portafolio alguna empresa haciendo eso? Pregunto porque, bueno, justo conozco una startup intentándolo hacer, pero es una femtech. Y no sé, cuando pienso en, ok, en la TAM, me imagino que va a llegar un momento donde pues vas a tener compitiendo, no sé, 4, 5, 10 o 2, de que, oye, pues o nos combinamos o seguimos ahí batallándole, entonces va a haber como dos mundillos o los que haya. Sí. A ver, yo creo que va a haber una combinación de muchos, ¿no? Digamos, pues sí, en nuestro portfolio, digamos, estamos analizando, mapeamos todo el tiempo los startups que hay en la región y nos metemos en profundidad en los casos que creemos que tienen alto potencial, que es la combinación no solamente de la solución, sino del potencial que tienen los founders, de cómo entendieron la estrategia para entrar al mercado y un montón de componentes ahí que evaluamos. Eh, no va a haber para mí una única solución que ataque todo esto. La especialización va a ser clave y la interoperabilidad entre las soluciones va a ser clave. Mm, ok, ok, ok. ¿Será que en un mundo ideal pudiéramos llegar a pensar que compartirán información entre ellos y que sea el usuario quien decida de que, como front voy a utilizar X aplicación, pero pues los datos, no sé, están en blockchain o algo así? Creo que obviamente adhiero a la política de que los datos son del paciente, definitivamente. Y de alguna manera tiene que combinarse las soluciones que en general entienden eso con las regulaciones gubernamentales que ayuden a llegar a eso rápidamente, digamos. Sí, Eh, y si los datos van a ser tuyos y las soluciones a través de los cuales los tratás, los explotás o te relacionás con los distintos centros de salud y especialistas van a ser distintas porque necesitas que haya una profundidad en la solución, digamos, ¿no? sí. Con lo cual está bueno que se especialicen los startups en distintas patologías, en distintas verticales de salud, pero que sean soluciones totalmente interoperables. Buenísimo. Me gustaría preguntarte ahora,
¿cómo ves la industria de mental health? Te agrego un poquito de contexto ahí. Bueno, creo que pues justo pandemia vino a mostrarnos que pues a nivel mundial estábamos bastante afectados de ese lado. Entonces cuando le pones un componente como estar en tu casa encerrado, se disparan diferentes cosas. En mi caso, me empecé a meter un poco más, no a raíz de pandemia, sino a raíz de una situación personal. Y pues nada, ahorita ya bastante como, pues entendiendo un poco más esa parte, inclusive no sé si chance y en el futuro me anime a estudiar algo de más psicología, pero la pregunta para ti es, ¿cómo ves esta industria? En general, una opinión y tal vez es una pregunta un poco más personal. Eh, Mira, en general, en salud mental, por supuesto, y en general la pandemia lo que hizo fue acelerar ciertos procesos de transformación digital que se venían dando en la industria, ¿no? Como el telehealth, digamos, ¿no? Y la historia clínica digital, digamos, son todas cosas que ya vienen, ya están entre nosotros hace mucho tiempo. El tema es que los procesos de adopción son muy lentos, ¿no? Sí, Eh, en parte por algo que comentábamos antes, que tiene que ver con cómo funciona el sistema de salud y si los sistemas de salud en general están quebrados o con muy bajo acceso, digamos, a poder invertir, por más de que los startups planteen soluciones que van a generar una innovación y un posible ahorro de costos, en el corto plazo requiere una inversión y el sistema no tiene esas capacidades a veces de invertir, entonces se hace un poco eh, un efecto de huevo y la gallina, digamos, de no poder avanzar. La pandemia rompió un poco eso y permitió implementar rápidamente esas innovaciones por necesidad. Y lo bueno es que, bueno, ya rompió una barrera que hoy sigue acelerada y es una industria que crece a más de 2 dígitos anualmente, las inversiones y el crecimiento de las empresas, ¿no? Entonces creo que ahí, en general, se aceleró eso. En términos de salud mental, bueno, claramente es una vertical que más sufrió, como vos bien decías, en la pandemia, con lo cual empezó a recibir un foco de atención y de preocupación de la gente para generar innovaciones. Vemos startups que, que desarrollan en conjunto, digamos, gente que viene de la industria de salud mental y gente que entendió el problema desde otro lugar, entonces se generan buenas ideas innovadoras en ese sentido. Eh, Vemos que es una industria que va a recibir inversiones en el futuro porque tiene impacto en distintos ámbitos, no solamente los financiadores de salud, sino también en las compañías que emplean gente y por ahí estuvieron impactadas por los problemas de salud mental que tuvo la gente. Eh, con lo cual creo que va a ser una industria que siga en crecimiento. Uno de los principales desafíos que presenta, me parece, la salud mental tiene que ver con lo que pasa en otros ámbitos también, que tiene que ver con el diagnóstico, ¿no? sí, El, si uno, si uno pudiera rápidamente llegar a un diagnóstico, hoy hay soluciones y tratamientos efectivos para distintas patologías mentales. El problema, digamos, uno de los grandes problemas que tiene la gente es llegar a ese diagnóstico, los tiempos que lleva llegar a ese diagnóstico, eh, o la falta de conocimiento que hay en distintos ámbitos para llegar a ese diagnóstico, con lo cual las innovaciones que se enfocan en rápidamente dar con el diagnóstico, creo que van a tener un potencial grande. Vimos varias. Después, por otro lado, el tema de, combinado un poquito con lo de medicina personalizada que charlamos antes, ¿no? Eh, las patologías que requieren medicación, bueno, qué tan rápido esa medicación eh, se puede determinar que sea efectiva para ese paciente. De vuelta hay sí, medicaciones que entre la misma patología en algunas personas funcionan, otras no, y por ahí los pacientes sufren mucho de estas pruebas, de tener que esperar mm, a ver si algo de efecto o no, y bueno, y probar otra cosa. Bueno, cuanto más se pueda acelerar, también hemos visto soluciones que permiten detectar tempranamente, digamos, si algo funciona o no, como para cambiarlo. Así que desde ese lado vemos mucha innovación. Y también en lo que es el acompañamiento y poder llegar a distintas regiones donde nosotros, bueno, vivimos en una ciudad y tenemos más acceso a profesionales y a tratamientos, pero bueno, el mundo no es así en general y hay mucha gente que no tiene a mano ese tipo de posibilidades, con lo cual la tecnología hoy está haciendo
no importa dónde uno esté, puede acceder a tratamientos, diagnósticos relacionados a la salud mental, con lo cual creo que esa innovación también va a tender a crecer muchísimo. Buenísimo. Gracias por el comentario, Sebastián. ¿Cómo es levantar un fondo en salud? Y la pregunta viene por el lado de, no sé si cuando vas y le cuentas a tus LPs de que, oye, pues literalmente estamos invirtiendo en el futuro de la salud o en emprendedores que quieren redefinir la manera en que las personas tienen acceso a o encuentran o se curan o whatever. No sé si eso hace un poquito de más clic con el inversionista, pero o no. Pero bueno, la pregunta general es, ¿cómo ha sido por ahí su experiencia cuando van y pitchean de que, oye, esto es lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer? Claramente hay gente que está interesada desde el punto de vista personal por las transformaciones y por ser parte de lo que esto puede ayudar a generar. Pero también apuntamos a generar un vínculo y un acercamiento entre lo que son las empresas tradicionales de salud que buscan acelerar sus procesos de transformación digital con el mundo de los startups que tiene esta innovación, porque son dos mundos que se necesitan mutuamente, digamos, y que tienen una potencial sinergia para crecer muy grande. Entonces, bueno, los empresarios de la salud bueno, por ahí se les hace muy difícil dentro de sus propias compañías generar esa innovación, porque el día a día siempre es prioritario. Bueno, encuentran en AvanLab una forma de acceder a esa innovación y ya sea tanto para participar de ese portfolio como también para incorporar estas innovaciones dentro de sus compañías. Pues igual, mucho éxito ahí con los nuevos levantamientos. No sé, no conozco tantos doctores o personas de ese perfil como para decir, oye, pues agrego más sobre ese comentario. Consejos para startups en la industria. Y la pregunta pues está muy grande porque pues hay diferentes como subindustrias verticales, pero en general, consejos para founders en health. Primero, bueno, entender muy bien el problema, ¿no? Adueñarse muy bien del problema. No de la solución que se les ocurre, sino entender muy bien el problema, entender cómo ese problema se comporta a nivel internacional a pesar de los temas locales. Muchas Ujú. veces uno se pone a tratar de resolver ciertos temas accesorios de problemas que pasan en un país, pero en otro no, entonces se quedarían muy estancados ahí. Entonces, entender más el problema desde una visión global. Eh, Tener un equipo emprendedor que acompañe, digamos, que pueda resolver en general todas las cuestiones centrales, ¿no? Es muy difícil encontrar talento hoy, talento emprendedor externo y anexarlo a la compañía, con lo cual, digamos, hemos visto por ahí startups que tienen un componente científico fuerte, como médico, eh, pero y por ahí intentan resolver con ayuda o coaching la parte de negocios, y eso en general no escala, ¿no? Para nosotros tiene que ser parte del equipo emprendedor, tanto el que tiene el conocimiento específico de la industria como la persona de negocios que entiende cómo llevarla adelante, ¿no? Eh, Ok. esos componentes tienen que estar para mí de entrada. Eh, Segundo, tener claro cómo funciona la industria y cómo se va a generar ese go-to-market, esa disrupción del mercado, eh, y qué palancas hay que tocar para que eso pase. La focalización me parece importante con lo que hablábamos antes, digamos, ¿no? Generar un valor realmente real y entender a los distintos actores, ¿no? Entender qué valor se le aporta al paciente, al médico, al financiador. No se pueden dejar a ciertos actores afuera porque si no, no se va a producir esa adopción. Un paciente puede encontrar mucho valor en una solución, pero si el financiador no lo paga, no lo va a terminar usando, o si el médico no utiliza esa plataforma y finalmente termina anotando todo en un papel, tampoco Sí. va a funcionar. Entonces hay que entender cómo funciona y cómo agregarle valor a cada uno y quién va a ser el que toma la decisión de utilizarlo primero. Antes de, bueno, ya para ir medio cerrando, mi buen, mencionábamos antes de grabar que eres board member
de America's Continental Health Alliance. Si nos cuentas qué es esto, qué es lo que hacen, por ahí recibo su newsletter, lo acaban de mandar hace poquito, entonces felicidades también por eso, pero para la audiencia, los que no conozcan que esto existe. Bien, bueno, nosotros tenemos, más allá, digamos, de lo que hacemos puntualmente en Avan Lab, tenemos un interés de que el mundo de la salud se transforme y realmente genere valor para el mundo y para las personas. Uno de los lugares donde encontramos que podemos ayudar en eso es en esta asociación, que es una asociación sin fines de lucro, donde hay referentes de la salud de los distintos países, hay clínicas, financiadores, laboratorios, soluciones tecnológicas, un poco todos los actores del ámbito de la salud en los distintos países donde la asociación va generando clústeres, que lo que busca es que se conecten, ¿no? Que haya un diálogo y que haya un trabajo conjunto de todos esos pilares fundacionales que se necesitan para transformar la salud, más allá del laburo individual que cada uno vaya haciendo. Eh, y también, bueno, eso les da a los startups que participan del portfolio Avan Lab una plataforma de networking importante para acelerar su llegada a los distintos mercados. ¿Ok? Si alguien quiere más info o dónde puede contactarlos, o no sé si es contigo o en la web. Sí, en la web avanlab.vc o hola@avanlab.vc se pueden contactar y nos vamos conociendo y charlando cómo podemos transitar este camino juntos. Ok, y para el tema de Hacha, que es esta asociación, igual donde pueden encontrarlos. Sí, está en la web de hacha.org y también hay, digamos, hay canales en redes sociales donde se pueden seguir las novedades. Eh, Ahí está toda la información y se pueden sumar, es sin cargo participar de la organización. Va, buenísimo. Pues, ¿algo más que te gustaría agregar, mi buen, o que no te haya preguntado, que te hubiera gustado que te preguntara? En general, un No, comentario. creo que cubrimos todo, nada, solo felicitarte por el trabajo que están haciendo de Startup Links y que haces vos Gracias. personalmente. Creo que es muy necesario para que tanto startups como fondos generen más conexiones y se potencie el trabajo mutuo. Así que felicitaciones por lo que estás haciendo y por ser innovador cada vez con nuevas iniciativas. Muchísimas gracias, Sebastián. Un gustazo haberte tenido, aprendido y compartido por ahí ideas. Como contexto, estamos grabando este episodio en diciembre, entonces felices fiestas, feliz fin de año y ojalá que el siguiente año esté bastante bueno para ustedes. Igualmente, por un gran 2023. Buenísimo. Muchísimas gracias. Muy bueno. Gracias, Israel.